Hola, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin vernos. ¿Qué dicen? Bueno, acá vamos, mejor dicho, voy a grabar este videíto introductorio de esta clase que se llama La formación del Estado Nacional. La formación del Estado Nacional tiene este video introductorio que estoy grabando ahora, más un video de Canal Encuentro que también lo van a poder ver con un enlace en la plataforma de la universidad. Así que bueno, hasta ahora vamos a hacer un reconto de lo que estuvimos, más o menos lo que habrán visto dentro de las posibilidades. Tuvimos una clase introductoria, después eh, definimos el capitalismo, vimos la transición del capitalismo al feudalismo, vimos la revolución industrial, el imperialismo, o sea, fuimos armando todo un contexto internacional desde los orígenes mismos del capitalismo hasta finales del siglo XIX. Ahora, en las próximas clases, vamos a ver cómo Argentina, o sea, cómo nuestro país se insertó en la segunda mitad del siglo XIX, cómo nuestro país se insertó en ese contexto internacional, sobre que va a estar, digamos, signado por el desarrollo de la revolución industrial. Entonces, para que Argentina se pueda incorporar a esa globalización de la que habíamos hablado en el video, en el otro video, no me acuerdo ya ni el número, para que Argentina se incorpore, digamos, al capitalismo mundial, se tienen que dar una serie de factores, tanto internos como externos. Los factores externos tienen que ver con el desarrollo de la revolución industrial. Son estas cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Y los factores internos tienen que ver con lo que con lo que le voy a explicar yo ahora y con lo que van a ver en el video que viene después. Entonces, básicamente hablamos de la formación del Estado Nacional argentino. O sea, para que Argentina reciba capitales extranjeros, para que Argentina reciba inmigrantes, para que Argentina tenga una moneda única, etcétera, va a tener que tener un Estado Nacional, un poder centralizado que pueda ejercerlo sobre todo el territorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene un Estado para ser considerado un Estado nacional? Como dije recién, primero tiene que tener un territorio. O sea, Argentina tiene que tener un territorio delimitado con límites bien precisos. ¿Por qué? Porque dentro de ese territorio, el Estado argentino ejerce la soberanía. ¿Qué quiere decir que ejerce la soberanía? Que dentro de ese territorio no hay un poder mayor que el del Estado argentino. Primer característica de un Estado nacional. Territorio sobre el cual ejerce la soberanía. Dentro del territorio manda el Estado argentino, no manda nadie, ningún grupo social, ningún Estado extranjero, ni nadie. El Estado argentino manda dentro del territorio argentino, ejerce la soberanía. Por otro lado, también dentro de ese territorio, que es otra característica fundamental del Estado, dentro de ese territorio, el Estado argentino ejerce el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza. El único que puede ejercer la violencia o ejercer la fuerza de manera legal y legítima dentro de ese territorio es el Estado argentino a través de sus instituciones, la policía, el ejército, quien sea, fuerza de seguridad. Le está vedado a cualquier civil, le está vedado por ley, Código Penal lo prohíbe, le está vedado a cualquier civil ejercer la fuerza o la violencia dentro del territorio del Estado, salvo en casos muy excepcionales, que es la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el único que puede ejercer el poder y la fuerza y la violencia, por motivos, digamos, legales, ¿no?
dentro de ese territorio es el Estado Nacional. Ahí tenés otra característica del Estado Nacional. Otra más es el poder centralizado. O sea, el Estado Nacional tiene que tener un poder centralizado que pueda ejercer, que pueda ejercerse en todo ese territorio. Tiene que ser ese poder centralizado, tiene que ser acatado por todo ese territorio. Más allá de que en nuestro sistema federal existan las provincias que son poderes descentralizados. Pero a pesar de las provincias, hay un poder centralizado. Le doy un ejemplo. Ahora, en todo este tema de la pandemia que estamos viviendo hoy, fíjense que ¿qué hace el presidente en este caso como administrador del Estado Nacional? Para facilitar el combate a esta enfermedad, a esta pandemia, centraliza el poder. Están los gobernadores, hay cierto consenso, pero el poder está centralizado. Más allá que esté en algunos aspectos parcialmente descentralizado en las autonomías provinciales a cargo de los gobernadores. Otra característica del Estado Nacional. También tiene que tener el Estado Nacional un sistema de rentas para financiarse. Si un Estado no tiene rentas para financiarse, no puede existir. ¿Por qué? Porque implica toda una organización institucional, la justicia, la policía, el ejército. Todo eso necesita financiamiento. Por lo tanto, otro elemento esencial del Estado Nacional es un sistema que le permita extraer recursos de la sociedad civil. Esto que es un sistema impositivo. Y por otra parte, también, otra característica es que hay un grupo de funcionarios especializados e instituciones dentro de estas especializadas, que son los que forman lo que es la burocracia estatal. O sea, toda la administración del Estado. Bastante complicado. Y por último, lo que le da carácter de nacional es que las personas que viven dentro de ese territorio tienen que tener un sentimiento de pertenencia a una comunidad que es la comunidad nacional. O sea, ese sentimiento de pertenencia que está por arriba de las culturas o las costumbres de cada una de las regiones o de las provincias que conforman hoy el Estado. Yo siempre doy un ejemplo, por ejemplo, en Jujuy. Jujuy es limítrofe con Bolivia. Hay una ciudad que es La Quiaca, Argentina, Villazón de Bolivia. Si yo le pongo uno al lado del otro, un habitante de Villazón y un habitante de La Quiaca, costumbres parecidas, tal vez tengan una pertenencia étnica parecida, tal vez sus costumbres son muy parecidas, por no decir iguales, pero ¿en qué difieren? Que el habitante de La Quiaca se siente argentino y el habitante de Villazón se siente boliviano. ¿Entiende lo que hablo con ese sentimiento? Ese sentimiento de pertenencia se construye. El propio Estado construye ese sentimiento de pertenencia. ¿Y qué utiliza el Estado para construir ese sentimiento de pertenencia? Por un lado, los símbolos. ¿Qué es un símbolo? O sea, algo que nosotros vemos y independientemente de cuál sea nuestra costumbre y nuestro lugar, nos representamos a la Argentina, la bandera, el escudo, el himno, etc. ¿Sí? O sea, la emisión de símbolos que ayuden a crear ese sentimiento de pertenencia a esa comunidad nacional más allá de las diferencias locales o provinciales. Todo eso en Argentina tardó muchísimo tiempo en construirse. Tardó muchísimo tiempo. Desde 1810, con la Revolución de Mayo, hasta 1880, donde se declara a la ciudad de Buenos Aires capital federal, todo ese es el proceso que duró la formación del Estado Nacional. El primer gran hito separado, el primer gran hito fue la Asamblea del año 13. O sea, más allá de que todavía ni existía Argentina, eran las Provincias Unidas, todavía
Argentina, es decir, que en 1810 estaba Argentina, no existía. Argentina no existía como una entidad nacional, ni como Estado, ni como nada. Había estado en las Provincias Unidas, que era un montón de provincias que todavía estaban incluso en la guerra por la independencia, ¿no? Pero digamos, en 1813 que hay una famosa asamblea del año 13, donde aparecen los primeros pasos para la formación de ese Estado Nacional. Por ejemplo, se adopta el escudo. El escudo de la Asamblea es el mismo escudo nacional actual. Se adopta el himno como canción patria. Se adopta se acuña, mejor dicho, la primera moneda patria, que es la moneda de la Asamblea, que es la monedita que está dentro de la moneda de un peso. Vieron que la moneda de un peso tiene adentro una monedita dorada de bronce y por afuera de níquel. Bueno, lo de adentro es una réplica de esa moneda, esa primera moneda patria, que es la moneda que acuñó la Asamblea. O sea, eso ya te demuestra, más allá que hizo muchas otras cosas, la abolición mejor dicho, la abolición de los instrumentos de tortura, la libertad de vientre, eso lo vamos a profundizar porque el objetivo de esto es ver cómo se va formando el Estado. También en 1813, o sea, ahí ya tenemos el primer paso. Fíjense, estoy hablando de 1813, recién podemos decir que el Estado está formado en 1880, casi 70 años después. En esos 70 años, lo que hoy es Argentina, las antiguas Provincias Unidas, que son otros nombres, las Provincias Unidas, las Provincias de Río de la Plata, la Confederación Argentina, que fueron hasta llegar a la República Argentina, durante ese lapso de casi 70 años, Argentina, mejor dicho, lo que hoy es Argentina, estuvo prácticamente en constante guerra civil, en constante guerra civil. Hasta 1820 se convivía la guerra civil con la guerra por la independencia. Aunque la mayor parte de los conflictos de la batalla por la guerra de independencia fueron sobre todo en la zona del Alto Perú, que hoy ya no pertenece al Estado argentino. Entonces, ya en 1813 comienzan los primeros chisporroteos entre distintos grupos que pretendían imponer su forma de organización del Estado. Son los famosos centralistas porteños por un lado y federales por el otro. O sea, esas dos visiones de país, una visión federal, donde lo primordial es el respeto a la autonomía de las provincias, el republicanismo, ¿sí? Se va a enfrentar con un modelo más porteñista, más aristocrático. Todavía no se puede hablar de unitario en esta época, recién de unitario se puede hablar después de 1820. Ahora en esta época hay dos modelos, el centralismo porteño, que va a estar encarado por el directorio y por los gobiernos de esa época, y que va a tener, digamos, su máxima expresión en la fallida Constitución de 1819, que era una constitución monárquica, centralista y monárquica, y por otro lado, en la primera década, hasta 1820, el federalismo va a estar prácticamente liderado por el caudillo oriental, José Gervasio de Artigas, que va a llegar también en 1815 a formar una liga de provincias con un país aparte que ustedes después lo van a ver bien en el video, en el mapa y todo, que eran los pueblos libres. Entonces, llegamos a 1816 en un contexto de guerra civil y amenaza de invasión española para retomar el dominio de estas colonias del Río de la Plata. Entonces, en ese contexto se llama el Congreso de Tucumán, en 1816. Ahora, a ese Congreso de Tucumán las provincias del litoral no van. ¿Por qué? Porque pertenecen a la Liga de los Pueblos Libres, que son federales. Entonces, ese Congreso de Tucumán va a declarar la independencia, otro hito importante en la formación del Estado Nacional, la declaración de independencia.
Y después, una vez que se traslada a Buenos Aires, en 1819, el mismo Congreso se traslada a Buenos Aires en el 17, va a ser el que sanciona la primera constitución, la constitución de 1819, que no llega a aplicarse porque las provincias la rechazan, porque una constitución monárquica y centralista. Y ahí entramos en ese famoso año 20, 1820, donde los caudillos del litoral, López y Ramírez, López de Santa Fe y Ramírez de Entre Ríos, atacan Buenos Aires, ¿eh? provocan la renuncia del directorio, que era una especie de autoridad nacional, como una especie de presidente, aunque no tenía constitución, renuncia, y a partir de la renuncia del directorio, las provincias unidas se quedan sin una autoridad central, sin una autoridad nacional. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, en ese momento, en 1820, elige una junta de representantes, elige un gobernador y se transforma en una provincia más. Por eso este año, ustedes van a ver por ahí, que aparece como el bicentenario de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1820 Buenos Aires se convierte en provincia. Bueno, o sea, Buenos Aires va a ser una provincia más autónoma del resto de las provincias. O sea, va a ser una más. Por supuesto, la más poderosa, porque Buenos Aires tiene algo que los otros no tienen, que es el puerto de Buenos Aires. El puerto tiene la aduana y la aduana le da la posibilidad de manejar recursos económicos que el resto de las provincias no tienen. Entonces, a partir de 1820, salvo el pequeño lapso del gobierno Rivadavia, que van a ver ustedes ahí en el otro video con la guerra de Brasil, etc., entre 1820 y 1852, con la batalla de Caseros, salvo ese periodo donde de la presidencia de Rivadavia, de que dura un año además, y en el periodo en el que se dicta una constitución unitaria que también es, digamos, rechazada por las provincias, nunca se aplicó esa constitución, entre el 20 y el 52 prácticamente las provincias se mantienen autónomas. Es decir, no hay salvo esa presidencia muy débil de Rivadavia, no hay una autoridad central, no hay un poder central que sea aceptado por todo el territorio. Miren, siempre en un contexto de guerra civil, entre 1820 y 1852. En ese periodo tenemos un periodo que coincide más o menos con la década del 20, son las autonomías provinciales, donde se regulan las relaciones entre las provincias a través de pactos interprovinciales. Después, la breve presidencia de Avellaneda, un breve interinato de Dorrego que termina de Dorrego como gobernador de la provincia, que es el que después tiene que lidiar con el ejército que viene de Brasil al mando de Lavalle. Y después ya de 1829 hasta 1852 va a estar el panorama nacional dominado por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. O sea, en ese periodo del rosismo, Argentina era una confederación, una unión de provincias que se regían, habían firmado un pacto en 1831, que se llamó el Pacto Federal. O sea, era un conjunto de provincias prácticamente independientes casi, solamente lo único que delegaban en el gobierno de Buenos Aires la representación frente a las potencias extranjeras. O sea que Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante, ahora me sale la palabra, representante delegado de las provincias en la representación con respecto a la política exterior. Pero más allá de eso, el Pacto Federal era un mini acuerdo que permitía el libre tránsito entre provincias, etcétera, etcétera. Pero no se puede hablar de una constitución, o sea que Argentina era un montón de provincias que prácticamente se autogobernaban sin tener un poder central constituido, digamos. Siempre hablando en contexto de guerra civil, yo no quiero entrar en tema de la guerra civil. Recién el comienzo, digamos, de la unificación
y de la formación del Estado, hay que ponerlo en el año 1852, cuando cae el gobierno de Rosas. ¿Por qué durante ese lapso no hubo posibilidad de sancionar una constitución? Porque no había acuerdo entre los grupos de poder, los distintos grupos de poder que había en Argentina, en lo que hoy es Argentina, en el interior y en la capital. No hubo acuerdo entre esos grupos de poder para precisamente acordar qué forma iba a tener ese Estado nacional que había que formar. Entonces, ahí tenemos básicamente esas dos vertientes. Por un lado, los unitarios, que querían la unidad, de ahí viene la palabra unitario, unidad que es el país en una unidad gobernado por un poder central, donde las provincias iban a ser, digamos, divisiones administrativas, sin autonomía. Por otro lado, tenés a los federales. ¿Qué planteaban los federales? Que cada provincia, si bien podía haber un poder centralizado, pero cada provincia debía tener su autonomía. ¿Qué quiere decir su autonomía? Que se podía autogobernar, podía dictar su propia constitución, regirse por sus propias leyes y elegir a sus gobernantes. Es como parecido a lo que es hoy, digamos, Argentina, que terminó siendo un federalismo medio amañado, pero federalismo al fin. Esos dos formas de visión política son las que chocan. Pero por abajo de eso hay un conflicto económico que también tiene detractores de un lado y del otro. Por ejemplo, los unitarios eran partidarios del libre comercio. La apertura de la Confederación Argentina al comercio, sobre todo en este caso con los británicos, sin ningún tipo de trabas y de condicionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Ese libre comercio perjudicaba a las industrias artesanales del interior. ¿Por qué? Porque no podían competir con los productos ingleses. Recuerda que en Inglaterra estaba la revolución industrial. Esa era otra cuestión que generaba conflicto, el tema comercial. Y por otro lado, y acá la provincia de Buenos Aires también se negaba a nacionalizar los recursos de la aduana. ¿Qué quiere decir? Al mantenerse las provincias separadas, los recursos de la aduana porteña quedaban para Buenos Aires. En cambio, si el país se unificaba, esos recursos de la aduana iban a tener que ser repartidos entre todas las, lo que hoy se llama la coparticipación federal. Iban a tener que ser repartidos entre las provincias y Buenos Aires iba a perder su principal fuente de ingresos y de poder. ¿Entienden? Entonces, es un problema complejo que por eso se tardó tanto tiempo en formar el Estado Nacional. Entonces, por otro lado, en 1852, ya digamos, hay cierto consenso en parte de los sectores dominantes de que es la hora de organizar constitucionalmente el país. Y es por eso que en 1852, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, con apoyos de Brasil, incluso de Uruguay, de otras provincias, invade Buenos Aires y en la batalla de Caseros lo vence a Rosas y ahí Rosas tiene que huir y digamos, sacado Rosas del poder, queda como una especie de camino abierto para la organización constitucional del país, que digamos que el primer paso para formar un Estado, dictar la Constitución. En 1852, bueno, digamos, el eje de la organización nacional se corre de Buenos Aires al interior, Urquiza de Entre Ríos. Sin embargo, a pesar de que Buenos Aires se une, etcétera, van a ver que, después lo van a ver en el otro video que viene después de cómo Buenos Aires se separa del resto de la provincia. Porque Buenos Aires no quería entregar el puerto, no quería entregar la aduana y no quería, y quería ser Buenos Aires, la provincia, ser eje de la organización. O sea, organizar el Estado desde Buenos Aires, no que las provincias le vengan a imponer a Buenos Aires
una forma de organización del Estado. Por eso entre 1852, 11 de septiembre del 52, hasta prácticamente la batalla de Pavón en 1861, Argentina, o sea, lo que es la Confederación Argentina, está dividida en dos. Por un lado, el Estado de Buenos Aires independiente y por otro lado, la Confederación Argentina que está independiente. Todo, vuelvo a repetir, un contexto de guerra civil. Por otro lado, en 1853 se dicta la actual Constitución Nacional. Ahora, el Congreso funciona en la ciudad de Santa Fe, Buenos Aires ya estaba separada del resto de las provincias, por lo tanto Buenos Aires no participó en la sanción de la Constitución, ¿sí? Porque estaba separada. Entonces, se sanciona la Constitución de Santa Fe y el Congreso elige presidente de la Confederación Argentina sin Buenos Aires, por eso van a ver en el video que la capital de la Confederación era Paraná, elige como presidente a Justo José Urquiza. Y ahí empiezan esos dos estados paralelos que también van a chisporroteos entre uno, entre otro. ¿Por qué? Porque el problema central es que Buenos Aires tiene el puerto. Y ningún, como decía al principio, si vos no tenés recursos para financiarte, no podés funcionar como Estado. Por lo tanto, Buenos Aires tiene muchos recursos por el puerto y la Confederación Argentina no tiene nada, tiene muy pocos recursos para funcionar. Por lo tanto, era inviable que el gobierno de la Confederación Argentina pudiera funcionar sin el aporte económico del puerto de Buenos Aires y su aduana. Fíjense que vuelve el problema que va tardando tiempo, hay bastante tiempo. Recién en 1859 el Congreso de Paraná le ordena a Urquiza que incorpore por la fuerza a Buenos Aires. Ahí se da la batalla de Cepeda y Buenos Aires firma el Pacto de San José de Flores, que teóricamente se iba a incorporar, pero otra vez surgieron chisporroteos hasta que hubo una nueva batalla en 1861 en Pavón, que va a ser Mitre el ganador de esa batalla, o sea, gana Buenos Aires ahí, y a partir de 61, ya en el 62, se celebran elecciones y es electo presidente Bartolomé Mitre. En 1862, con Bartolomé Mitre, comienzan en Argentina, ahí ya se puede hablar de Argentina, recién Mitre es el primer presidente que gobierna sobre todo el territorio de Argentina de esa época que todavía no incluía ni la Patagonia ni el Chaco. Después, ustedes en el otro video van en el mapita de cómo es eso. Entonces, recién con Mitre en 1862 comienza la serie de presidentes constitucionales que va a durar hasta 1930, que se detiene esa serie de presidentes constitucionales, hasta 1930, que se da el primer golpe de Estado cívico-militar en Argentina. Digo constitucionales y no democráticos, porque la democracia en esa época no existía. O sea, los presidentes se elegían entre la élite. Había un colegio electoral, había simulacro de elecciones, donde votaba muy poca gente, casi nadie. Se elegían entre ellos, digamos, entre miembros de la élite. O sea, por eso hablo de constitucionales, porque son todo tipo que duran 6 años, nadie se quiso quedar, la reelección, se iban turnando, todo de la misma cría, iba a decir, sí, son todos de la misma cría, son todos de la misma cría, digamos, se elegían entre ellos. Y si alguno se quedaba medio herido, por ahí hacía una, como Mitre en 1874, porque lo habían dejado de lado, hizo una especie de revolución, pero digamos, entre bueyes no hay cornada. ¿Sí? Entonces, en 1862, ya con el territorio de esa época unificado, Mitre, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, tiene que empezar a someter a las provincias, porque las provincias venían de 50 años de dirigirse a sí mismas. Y de repente viene este muchacho y dice, bueno, acá estoy yo. Comienzan, en muchos casos, en la zona de Cuyo, en la zona de Entre Ríos, levantamiento de gobernadores de las provincias contra el gobierno, contra el Estado Nacional. Ya no es el gobierno de Buenos Aires. Está en Buenos Aires prestado, porque ni siquiera era capital. Buenos Aires, entre 1862 y 1880, Buenos Aires era capital de la provincia. Y asiento de prestado estaba ahí el presidente del Congreso. Entonces, en esos primeros años de la época, que son 3 presidencias, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se van formando las instituciones
del Estado Nacional. El Ejército Nacional, piensen que antes cada provincia tenía un ejército, eso está prohibido en la Constitución. El Ejército Nacional, los códigos de fondo, el Código Penal, el Código Civil, que fue el primero fundamental, el Código de Vélez, el Código Penal, el Código de Minería, el Código de Comercio, eso había que dictarlo, había que organizar la justicia federal, la Corte Suprema, bueno, etc. Había que organizar un Estado que en ese momento no existía como tal. También en este contexto aparece Sarmiento con el tema de la educación pública, ¿Por qué? Porque también la educación es una herramienta que tiene el Estado para crear ese sentimiento de pertenencia, esa identificación hacia los valores del Estado Nacional. Crearon los argentinos, por eso digamos, los argentinos fueron creados por el Estado argentino. En los padrones antiguos, de 1830, 40, si uno le preguntaba cuál era su patria a una persona, no te decía Argentina, te decía Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, ¿no? Porque no existía ese sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Eso se va creando, sobre todo a partir de las instituciones del Estado. ¿Sí? Otra cosa que había pendiente, había zonas que el Estado Nacional, zonas, o sea, territorios que el Estado Nacional consideraba propios, pero sobre los cuales no podía ejercer su soberanía o su poder. ¿Cuáles eran esos territorios? El sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia estaba en manos de los indígenas, y el Chaco, que estaba en manos también de los indígenas. Por eso, en 1879, el Estado Nacional organiza la famosa campaña al desierto, entre comillas, porque era un desierto, ¿por qué era un desierto? Porque para ese modelo de Estado visto, inspirado en Europa como cuna de la civilización, el indio, el negro, eso eran descartables. Entonces, la campaña al desierto también tiene que ver con esto de acumulación del poder y soberanía sobre el territorio del Estado Nacional. ¿Vamos hasta ahí? Por otro lado, en 1880 se cierra una etapa, que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Hay elecciones en el 80, hay un chisporroteo, una pelea, yo no voy a entrar en detalle porque no viene al caso, entre el presidente, que era Nicolás Avellaneda, y el presidente electo, que era Roca, y uno de los candidatos, que era Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, Carlos Tejedor no acepta la victoria de Roca y se pelean. Ahí van a ver ustedes en el otro videito que aparece, aquí se tira unos tiros. Una escaramuza, una batalla. La cuestión que la provincia de Buenos Aires es vencida en esa sublevación de 1880 y el Estado Nacional sanciona una ley por la cual federaliza la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir federaliza? Le saca a la provincia de Buenos Aires su capital, que era la ciudad de Buenos Aires, se la saca a la provincia y esa ciudad la pone bajo la autoridad del gobierno nacional. Por eso decimos que Buenos Aires es capital federal. ¿Por qué? Porque está bajo la jurisdicción del gobierno federal, del gobierno nacional, del presidente, del Congreso, etcétera, etcétera. Por eso, hasta la reforma constitucional de 1994, la de Menem y Alfonsín, que ahí se transforma la ciudad de Buenos Aires en ciudad autónoma. Ahí ya cambia el estatus. Pero vamos, entre 1880 y 1994, la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué era capital federal o distrito federal? Porque sobre esa ciudad ejercía el poder, su jurisdicción, el gobierno nacional. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires se queda sin capital. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Fundan o crean de la nada la ciudad de La Plata para que sea capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, con este hecho, prácticamente está formado el Estado Nacional. ¿Por qué? Tengo un poder, o sea, la provincia de Buenos Aires fue la última provincia que se resistió digamos, reconocer el poder del Estado Nacional. Y ahí le sacaron a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ya tenemos, primero, un territorio más o menos delimitado, todavía hay problemas de límite con Chile, pero ya tenemos incorporada la Patagonia, unos años después de 1880 se va a incorporar el Chaco,
se van, digamos, trazando los límites del territorio actual que es fundamental para el Estado. Y por otro lado, tenemos un poder, un gobierno, en este caso el presidente del Congreso, un poder centralizado, cuya autoridad es indiscutida y acatada en todo el territorio. Es lo que ya hablaba de la centralización. Y también empieza a construir, sobre todo a partir de la ley 1420 del año 1884, se empieza a construir un sistema educativo, por lo menos básico, nacional, obligatorio, ¿para qué? Para nacionalizar a todos los argentinos, que eran pocos. ¿Por qué? Porque también en este periodo se da esa corriente migratoria muy importante desde Europa. O sea, va a llegar un momento que ustedes después vamos a ver más adelante algunas cifras donde en la ciudad de Buenos Aires prácticamente la mitad de los habitantes era extranjero. Y en el país un 30% llegó a ser extranjero. En esa época, o sea que la inmigración extranjera fue muy importante y era parte de ese proyecto de Estado. Porque, digamos, esto fue pensado de una forma y se fue llevando a la práctica. La idea de poblar nuestro país, que era un país despoblado, piensan que en 1869, en el primer censo nacional, Argentina tiene 1.800.000 habitantes. La Matanza hoy tiene más habitantes de lo que tenía Argentina hace 150 años atrás, para que tenga una idea. Por lo tanto, era fundamental, no se podía esperar el crecimiento de la población, era fundamental traer inmigrantes europeos, pero no inmigrantes de cualquier lado, de Europa, porque Europa está en plena revolución industrial. Decía Alberti, hay que aclimatar la cultura europea en Argentina trayendo inmigrantes. Porque fue una política de Estado la inmigración. Después hubo cambios entre lo que planteaba Sarmiento y Alberti con lo que finalmente se dio. ¿Sí? Pero bueno, eso después lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, redondeando, para 1880 ya tenemos el Estado Nacional formado, tenemos una única moneda. En 1881 se crea el peso moneda nacional, porque también a cada provincia tenía su moneda, hasta circulaban monedas de la época colonial, los reales circulaban. Entonces, al crear una moneda nacional y al crearse el Estado Nacional también se crea un mercado, el mercado nacional, porque como está todo bajo un mismo poder, todo bajo una misma ley, todo con una misma moneda, se facilitan los intercambios dentro del territorio. O sea que en esa época no solamente se forma el Estado, sino que también se forma el mercado. Y ese momento va a ser el momento donde comienza el despegue de la economía argentina agroexportadora. ¿Por qué? Porque esa unidad territorial, esa unidad de ley, digamos, legal, ese poder centralizado le va a dar cierta garantía a las inversiones extranjeras que van a venir acá a desarrollar distintas ramas de la infraestructura. Ahora, ¿terminó ahí el Estado Nacional de formarse? No. El Estado Nacional sigue hasta hoy. Hasta hoy sigue acumulando poder. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que el Estado Nacional le fue sacando poder a otras instituciones, provincias, a la iglesia le sacó la educación, ¿sí? A las provincias le sacó el ejército, ¿entienden? Y va acumulando poder. Y por otro lado, también ya a fines del siglo XIX se establece la ley Riccieri, que es la ley de servicio militar obligatorio. O sea que ese es otro mecanismo que tiene el Estado Nacional para crear nacionalidad. Te pasan por la escuela y te argentinizan. Y en el ejército, por lo menos los varones, los hacían jurar dejar la vida. Creo que todavía lo hacen, lo que son, hoy ya no hay servicio militar, pero los hacen jurar dejar la vida siguiendo la bandera. ¿Y a quién representa la bandera? Al Estado Nacional. Bueno, lo dejo por acá. Será hasta, bueno, después de esto viene un videito que ustedes van a ver, un poco de figurita, para que no sea tan aburrido. Y después ya en el otro video que van a ver conmigo, le voy a hacer una introducción también del primer, digamos, modelo económico que hubo en nuestro país, que es el modelo agroexportador. Así que bueno, lo dejo por acá.
Se me fue la mano en este también, ¿eh? 29,57. Bueno, chicos, nos vemos. Un saludo.